Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo CNN Prime. Una jornada tremendamente noticiosa. Vamos de inmediato con esos titulares. El ejército inició una investigación tras el reportaje que acusó a militares chilenos de guiar a migrantes irregulares hacia Perú. La ministra de Defensa, Maya Fernández, entregó su respaldo a las Fuerzas Armadas y evitó referirse a las declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que en un inicio descartó que se tratara de efectivos chilenos y dijo que era completamente falso el reportaje. Felipe Rojas fue condenado a presidio perpetuo calificado por los delitos de violación con homicidio y aborto en contra de Fernanda Maciel. La sentencia implica que al menos 40 años de cárcel antes de poder acceder a beneficios. La familia de Fernanda y su abogado valoraron el fallo, pero criticaron a los servicios de apoyo a las víctimas. El Servicio Electoral pidió disculpas a los electores que fueron asignados a locales de votación lejanos a su residencia tras problemas en la georreferenciación. Desde el CERVEL detallaron que entre octubre y enero se realizaron más de 800.000 actualizaciones de direcciones y 204.000 incorporaciones, lo que generó algunos errores. Y en temas internacionales, diversas reacciones generó el anuncio de Joe Biden de ir a la reelección en Estados Unidos. Donald Trump calificó la gestión del mandatario como un fracaso y aseguró que tiene al país al borde de una guerra nuclear. Además, el postulante republicano anunció que de llegar nuevamente a la Casa Blanca sacará a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que el segundo tribunal oral en lo penal de Santiago condenó a presidio perpetuo calificado a Felipe Rojas, culpable de la muerte de la joven Fernanda Maciel en 2018. Rojas deberá cumplir prisión preventiva durante 40 años a lo menos. Antes de esa fecha no va a poder acceder a ningún beneficio carcelario. Tampoco es claro que después de aquel periodo se lo den, pero en fin, no antes de 40 años puede postular. Veamos todos los detalles en el informe de Valentina Nieto. ¡Se hizo justicia! ¡Se hizo justicia! Justicia que llegó tras 5 años de una dura lucha que dio la familia de Fernanda Maciel para que el culpable de su muerte estuviera tras las rejas. Se condena a Felipe Andrés Rojas Lobos a la pena única de presidio perpetuo calificado y a la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece este código. Serán 40 años los que Felipe Rojas, condenado por los delitos de violación con homicidio y aborto no consentido, deberá permanecer en prisión. Durante todo ese periodo no podrá solicitar ningún beneficio carcelario ni reducción de condena. Su actuar con alevosía en la agresión que dio muerte a Fernanda fue crucial en la decisión de la justicia. El actuar traicionero del acusado conlleva en este caso un reproche particularmente grave. El acusado violó, mató y enterró a pocos metros de su casa a su amiga, su vecina, con quien a diario conversaba y compartía. Siempre dije que yo iba a creer en la justicia de mi país cuando esta persona fuera condenada. Y así fue. Yo estoy tranquila, porque le cumplí las 2 promesas que le hice a mi hija, que fue encontrarla, traerla a mi casa nuevamente y hacer justicia por ella. Y es que Felipe Rojas se dio muerte no solo a la joven de 21 años, sino que también a su hija Josefa. 7 meses de embarazo tenía Fernanda Maciel cuando fue asesinada el pasado 10 de febrero de 2018 en la comuna de Conchalí. Felipe Rojas violó a mi hermana, la amarró, la enterró viva, porque eso es lo que hizo, la enterró viva. Lo único que pido ahora es justicia. Felipe Rojas, amigo hace más de 10 años de Fernanda, la violó y mató para luego enterrarla al interior de esta bodega donde él trabajaba y ubicada a solo metros de la casa de la joven. Por más de 1 año su cuerpo permaneció oculto en el mismo lugar en donde fue asesinada. Felipe, ¿por qué callaste durante tanto tiempo? No fue hasta junio de 2019 que Rojas fue detenido y formalizado como presunto responsable de la muerte de Fernanda Maciel. Hoy, a poco más de 3 años, finalmente la justicia lo condenó como el único culpable de este homicidio. Esto debería ser siempre así, siempre debería ser así. No
uno no debería tener que exponer tanto, o sea, ¿por qué exponer tanto en los medios de comunicación, por ejemplo, un crimen como este para que la justicia haga su trabajo? Que vas a luchar al final, no le bajes los brazos. La búsqueda de Fernanda fue intensa y su caso estuvo marcado por una serie de errores en la investigación. La justicia, la fiscalía no le toma importancia a las desapariciones, los carabineros no perician como tienen que ser. A lo largo del juicio y a lo largo de la investigación se señalaba que las sospechas estaban claras. Incluso muchos informes avisoraban e informaban a la fiscalía que algún grado de participación, según estos, tenía en ese entonces mi representado. Las hipótesis fueron varias, entre ellas que la joven tenía vínculos con el narcotráfico o que había huido del país. Incluso se apuntó a su expareja como sospechoso. Ninguna de estas teorías estuvo cerca de lo que realmente pasó ese día. La verdad que hoy en día yo creo que nosotros tenemos que pensar en lo que hay. Son los delitos por los que acusó el Ministerio Público, por los cuales se condenó. Pienso que más allá de las críticas, el trabajo, el día de hoy uno puede decir que es un trabajo bien hecho. Hay que hacerse cargo de por qué la carpeta estuvo secreta por tanto tiempo, por qué hubieron videos guardados, por qué vieron en ese lugar hicieron tantas excavaciones y no encontraban a la víctima. ¿Por qué? De una vez por todas pónganse rojo y den las explicaciones a la familia de lo que pasó. Felipe Rojas permanecerá en prisión por al menos 40 años por la muerte de Fernanda Maciel. A su condena se le restarán los 1.400 días que permaneció en prisión preventiva, mientras que tras esta sentencia su abogada podría presentar, tal como lo hizo en otras ocasiones, un recurso de nulidad. Bueno, el adolescente involucrado en el asesinato de un guardia municipal en Macul quedó con la medida cautelar de internación provisoria. Es un homicidio además que ha generado muchísimas reacciones, desde las que nos cuenta Macarena Roma. Macarena, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Como dices, fue un hecho que obviamente impactó en la comuna de Macul, pero también el área política. De hecho, desde el gobierno se refirieron a este hecho. Vamos a empezar desde el comienzo a contar qué sucedió durante la noche de este lunes, cuando Hugo Vega fue llamado por vecinos del departamento donde vivía este adolescente por situación de violencia intrafamiliar. Al lugar llegó entonces este inspector municipal para ver lo que pasaba y porque fue llamado, como les decía, por vecinos. Ahí, una vez que entró al departamento ubicado en Los Olmos con Avenida Macul, fue atacado directamente por este adolescente de 17 años, quien lo apuñaló dos veces y lo envió directamente al hospital Sotero del Río. Ahí Hugo Vega permaneció en gravedad y finalmente durante esta mañana falleció. Un hombre de 63 años y que llevaba casi una década trabajando en el área de seguridad de la municipalidad de Macul. Según lo que ha trascendido, sus cercanos decían que en su trabajo se desempeñaba muy bien, que le gustaba su trabajo, pero que lamentablemente fue él mismo el que terminó con la vida. Un adolescente que estaba peleando con su hermana y que luego lo atacó a él, al inspector municipal, con un arma blanca. Pasemos a escuchar primero que todo al alcalde de esta comuna, que obviamente lamentó el fallecimiento de Vega, de este guardia municipal, pero también llamó a las autoridades a entregarle mayor atribuciones al personal que se encarga de la seguridad de distintas comunas, quienes, como sabemos, ellos están en el fondo para alertar a carabineros, a la policía de investigaciones de hechos de inseguridad, pero no tienen mayores atribuciones a la hora de combatir un crimen. Escuchemos al alcalde. Esto enluta no solamente a la Municipalidad de Macul, siempre lo dijimos, pudo haber sido en cualquier municipio. Estamos viviendo una crisis de seguridad sumamente compleja. Es cierto que se están dando todos los debates, ¿no es cierto?, para proveer mayor seguridad en nuestras comunidades, pero creemos que es urgente, y eso hacemos un llamado explícito al Parlamento, al Gobierno, legislar sobre precisamente las atribuciones que tienen nuestros funcionarios y funcionarias de las direcciones de seguridad en cada municipio. Creemos que es tremendamente relevante otorgar mayores atribuciones, es tremendamente relevante que se legisle al respecto. Hoy día nuestros funcionarios por ley, por ejemplo, no pueden usar gas pimienta, no pueden usar una serie de herramientas que son para defenderse.
¿Qué pasó ahora con el adolescente? Una vez que cometió este delito, fue detenido por Carabineros, luego pasó a la formalización y ahí se le formalizó por el delito de homicidio. Además, quedó en internación provisoria, como tú decías, Mónica, y la investigación se extenderá por 100 días. Ahí se verá cuáles van a ser las medidas que se toman en contra de este adolescente, que como sabemos es menor de edad, entonces quizás su condena va a ser diferente a como si lo hubiera cometido alguien mayor de edad. Eso está a la espera después de que se haga la investigación y saber finalmente la condena que tendrá este hombre, este adolescente que cometió este delito, que mató a un funcionario municipal de la comuna de Macul. A las palabras del alcalde también se sumó el presidente Damuchi, alcalde de Zapallar, quien dice que deben tener mayores atribuciones estos guardias, estos inspectores municipales, porque en cantidad, en número, son mayores que Carabineros y probablemente van a llegar más rápido a los hechos delictuales, por ejemplo, una vez que se llaman, pero la verdad es que hasta ahora sus atribuciones son de alertar a Carabineros, de alertar a la Policía de Investigaciones, pero no pueden hacer más que eso, y ellos obviamente también se están enfrentando a la inseguridad que lamentablemente hemos visto en los últimos días, en los últimos meses en nuestro país. Pasemos a escuchar entonces al presidente Damuchi y también alcalde de Zapallar. Esto lo avisamos, lo advertimos, lo que ocurrió anoche se veía venir. Necesitamos gobierno legislar y proteger a quienes nos protegen. Necesitamos resguardar a los funcionarios e inspectores municipales en cada municipalidad. Hay más funcionarios municipales trabajando en la Dirección de Seguridad Pública que Carabineros en las comunas y en las calles. Pongámonos las pilas y legislemos. Bueno, a eso también tuvo respuesta el gobierno. De hecho, la ministra del Interior se refirió a este caso que obviamente impactó en el mundo de político, en los vecinos de Macul y también en toda la ciudadanía, porque obviamente genera inseguridad en lo que estamos viendo día a día en nuestro país. La ministra del Interior dijo que se firmó un acuerdo para entregarle mayores atribuciones a los guardias municipales y también mayores recursos. La idea es que tengan mayor protección a la hora de enfrentarse a un delito y también obviamente no poner en riesgo su seguridad, como en este caso que finalmente y lamentablemente terminó con la vida de Hugo Vega. Pasemos a escuchar ahora a la ministra del Interior, quien se comprometió obviamente a entregarle mayores atribuciones, como bien decía, y también para poder entregarle protección a estos miles de guardias municipales que hay en las distintas comunas de nuestro país. El gobierno del presidente Boric tiene comprometido un proyecto que estamos preparando en la última fase, que busca fortalecer las funciones con las cuales los municipios ejercen labores de seguridad y de fiscalización. Son funcionarios que se exponen permanentemente a agresiones, a malos tratos, a abusos de distinto tipo. Les toca sufrir agresiones y violencia y no tienen las protecciones adecuadas desde ningún punto de vista. No tienen una capacitación especial, no tienen protecciones especiales, no hay agravantes por agredirlos y eso tiene que cambiar. El proyecto que tiene preparado el Ejecutivo se hace cargo precisamente de eso, para que los funcionarios tengan que exponerse de esta manera y que las personas que los atacan o que les impiden hacer su labor se expongan realmente a que la ley sea mucho más rigurosa, porque ellos no están actuando a título privado, están actuando mandatados como funcionarios públicos en defensa del interés general. Claro, Mónica, porque muchas veces cuando uno acude a la seguridad, los primeros en llegar son los inspectores municipales y obviamente como no tienen las atribuciones parecidas a las policías, también se arriesgan obviamente ellos con su vida a la hora de acudir a un delito por el cual están siendo alertados por los vecinos, como ocurrió en este caso. Además, esta comuna, Macul, no es parte del plan Calles sin Violencia, entonces también se abre ahí un tema. Eso sí, recordemos que la ministra Vallejo ayer dijo que si bien las comunas que no están en esta lista también tendrán el apoyo, los recursos que se necesitan para combatir la inseguridad y que también, por ejemplo, a la hora de perseguir a un delincuente, el Ministerio Público estará ahí 100%. Así que nosotros quedaremos atentos a lo que sucede, que con este caso, qué va a pasar con este adolescente de solo 17 años que terminó la vida con un guardia municipal que tenía 63 años y que acudió por la alerta de vecinos, Mónica. Sí, claro, es verdad, es súper importante proteger a las policías de Carabineros, investigaciones, pero también a estos guardias que, tal como se ha señalado, están muchísimo más en la indefensión. Y lo otro es que cuando se prioriza ciertas comunas, es cierto que hay otras que tienen menos recursos, no porque les quiten, sino porque en comparación quedan con menos. Macarena, muchísimas gracias por toda la información. Te invito a ti que nos...
Vamos a otras materias en las noticias aquí en CNN Prime. Polémica generó en Chile y Perú también un reportaje del canal peruano América TV, un canal del país vecino que mostró la presunta colaboración de militares chilenos para que migrantes cruzaran de manera irregular la frontera con dirección a Tacna. Desde el Ejecutivo anunciaron una investigación y además destacaron que esta no es una política ordenada por el gobierno. Nos lo cuenta Francisca Cárdenas. Y caminamos hacia donde. Un reportaje emitido por la televisión peruana desató nuevamente tensiones diplomáticas entre Chile y el país vecino. La razón, la denuncia de un equipo periodístico que acompañó a un grupo de migrantes indocumentados, quienes fueron presuntamente guiados por militares y carabineros chilenos para dirigirse a Tacna, evadiendo todos los controles fronterizos. Pero si ven la luz, ustedes, pero dejen que se vayan. Muchas gracias, oye. Dios los bendiga y Dios los cuide. Mucho cuidado con la policía peruana, con los militares peruanos. El reportaje desató las críticas inmediatas de autoridades peruanas, expresando la preocupación del gobierno a través de Cancillería y exigiéndole a Chile investigar una situación que, de ser cierta, sería muy grave. En su primera intervención, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió a desmentir total y absolutamente la denuncia, algo que fue matizado por la jefa de gabinete. Desmentir total y absolutamente esa información y afirmación que indica que funcionarios de la Fuerza Armada o de las policías podrían estar colaborando al traslado de migrantes. Hemos dicho lo mismo, eso no es una política del gobierno. Y si hay alguna situación de ese tipo, se tendrá que investigar, pero ambos estamos descartando que es una política del gobierno. Pero no solo la ministra Toá debió poner el foco de sus declaraciones en la investigación que ya instruyó el ejército chileno, también lo hicieron más tarde otros secretarios de Estado, incluyendo al subsecretario Monsalve, con el objetivo de calmar los ánimos con el gobierno peruano. Antes de salir a hablar o apresurarnos, queremos saber cómo ocurrieron los hechos. Es lo que corresponde en un ministerio, es lo que corresponde, lo que hemos conversado además con el canciller, estamos en la misma línea. Según el reportaje, los supuestos uniformados chilenos marcaron el camino de los migrantes hacia Perú por rutas prohibidas y también habrían dado instrucciones sobre la mejor forma de esconderse y evadir el control de las patrullas. Cuando ocurre esta interceptación segunda, es donde yo veo que son del ejército. Es más, le pregunto, ¿ustedes son miembros del ejército? Porque ellos ya... Fue el momento en que ya estábamos conversando, ya nos habíamos identificado como periodistas. Fue al final, cuando el grupo ya se retira y nosotros nos quedamos con ellos. Algunas autoridades regionales de Perú calificaron la situación como un hecho que ensombrece las relaciones entre ambos países, mientras que en Chile hay quienes proponen la apertura de un corredor humanitario para descomprimir la situación que vive toda Latinoamérica. Lo que estamos planteando nosotros es un corredor humanitario que toma a todas estas personas que están en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, están trasladados directamente a Venezuela y que sea ejecutado y organizado por las Naciones Unidas para que esto pase. Que ellos los embarquen pues de un puerto de Arica, desde donde Antofagasta, y los embarquen pues hasta los puertos venezolanos, que lo lleven, que arreglen este problema, que no nos echen los problemas a nosotros. Fue el propio ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, quien aseguró que una forma de combatir la migración irregular es con una mayor coordinación entre los países de la región. Sin embargo, también reconoció que en términos de absorción de migrantes, la capacidad de Chile está agotada. Creo que sí, totalmente de acuerdo, no tenemos capacidad para recibir más migrantes. Tenemos que fortalecer mucho nuestra política en materia de migración, pero tenemos que entendernos una vez por todas en América del Sur respecto de qué posibilidades tiene cada uno de recibir migrantes. Esto, con toda seguridad, no es una política institucional ni de las Fuerzas Armadas ni de Carabineros. Por lo tanto, investigar está bien, pero de ahí hacer un problema diplomático de esto, a mí simplemente no me parece. Una acusación que abre un nuevo flanco en materia internacional para el gobierno chileno y que exige a través de distintas autoridades, tanto chilenas como peruanas, una mejor coordinación entre los países para resolver la situación de cientos de migrantes que se encuentran varados en la frontera entre Chile y Perú. Y continúa la ronda de conversaciones tras el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio. Esta vez Abermale y Corfo se reunieron para abordar si el Estado va a ingresar a esa operación en el Salar de Atacama antes de que termine el contrato vigente, que hay que respetarlo, ¿no? La estadounidense valora el despeje de las dudas, como lo cuenta Belén Vázquez.
No tendrían afectación material y a su contrato en el Salar de Atacama le quedan al menos 20 años. Con esas certezas llegó Albemarle a la reunión con Corfo este martes a propósito de las primeras conversaciones luego del anuncio de la Estrategia Nacional del Litio. Ahora es cuando el país tiene que tomar esa oportunidad de mantener ese lugar importante que tiene en la producción a nivel mundial y aumentar la producción. Y qué mejor manera que con nuevas tecnologías que nos permitan hacerlo también de la forma que se nos está pidiendo, de forma sostenible. En el encuentro, que duró cerca de 1 hora y media, se abordó la continuidad del contrato vigente y el rol de Corfo como interlocutor con la compañía hacia adelante, además de los espacios que se abren para potenciar un aumento en la producción. Y para eso requerimos lo que ya hemos hablado, la nueva era del litio, que contempla nuevas tecnologías de extracción más sostenibles, la llegada de agua desalada de mar a la cuenca del Salar de Atacama, y como esa agua de mar no solamente nos ayuda a nosotros, sino que también llega a otros actores y también a las comunidades indígenas. La firma dice estar tranquila y optimista frente a los anuncios hechos por el presidente Boric hace algunos días, dado que incluso hubo conversaciones entre el gobierno y su CEO antes de que asumieran el poder. En todas se les ha ratificado que los contratos se respetarán y que la intención, al menos con ellos, es poder avanzar en innovación tecnológica. Así lo ratificó Corfo, quien a través de un comunicado de prensa señaló que avanzar en la implementación de tecnologías de extracción directa y la reducción del consumo de agua fresca son desafíos que se pueden abordar en el corto plazo con Albemarle. Aún hay varias bajadas del anuncio por hacer y pese a que en general ha sido una medida valorada por otras empresas mineras, las dudas respecto del rol estatal persisten. No es que no se entienda que el Estado será controlador en proyectos estratégicos, sino más bien cuál va a ser el aporte más allá de ser el dueño del recurso. El Estado puede tomar las decisiones que ellos consideren necesarias o las mejores. En otros salares, donde existen otras estructuras de propiedad minera, donde existe otra naturaleza de esas propiedades mineras, permisologías y avances en los desarrollos, las cosas van a ser distintas. Y aunque una parte de las críticas ha apuntado a lo tardío que habría sido este anuncio, teniendo en cuenta que los precios récord del litio fueron en 2022, desde Salar Blanco al menos rescatan que se hayan despejado las interrogantes que rondaban desde la promesa de campaña. Por fin pasamos de las ideas, de las declaraciones en los medios, a la acción. Hoy día pasaron a haber interlocutores claros con quien conversar. Hasta hace una semana atrás no los habían. Como el Estado ya es dueño del recurso, dice el expresidente Lagos, no se entiende el revuelo causado. Esta materia ya está regulada en la Constitución y la forma actual de funcionamiento no ha impedido traer inversión extranjera y no debería hacerlo en el futuro. Ahora, sí me parece importante una política también internacional sobre el litio, en que Perú, Argentina, Bolivia y Chile al menos nos pongamos de acuerdo cómo queremos tratar y recibir eventuales inversiones extranjeras que en esta área se pongan. De momento, Corfo y Codelco ya se definieron como los interlocutores con Albemarle y SQM respectivamente para poder negociar entradas anticipadas al negocio. Las oportunidades se abren para todas las empresas y el gobierno tratará de cerrar el convenio con SQM idealmente durante este mandato. Nos gustaría decir que vamos al deporte, pero en realidad más bien vamos a la seguridad nuevamente, porque mañana Colo-Colo deberá dar su versión al gobierno sobre el incidente en que barristas irrumpieron en el Estadio Monumental para velar a un hincha y que una vez más dejan entredicho la seguridad en los recintos deportivos. Nos lo cuenta Pablo Figueroa. Está la historia del hecho en concreto. ¡Oye, deja el sol a Guatón! Bueno, deja el sol a Guatón, pues manos y no es cualquier barra. Hinchas de Colo-Colo habían retirado un cuerpo desde el Instituto Médico Legal en el sector de Independencia con la intención de trasladarlo hasta el Estadio Monumental con la finalidad de hacer un homenaje. Todo esto no estaba autorizado. Están las imágenes y están los detalles oficiales, pero también están los que no terminan de convencer. No estaba carabineros en el lugar, no estaban avisados, no estaban coordinados. El homenaje de un grupo de hinchas de Colo-Colo que partieron en el servicio médico legal y terminaron en el Estadio Monumental evidenció lo sencillo que es para algunas personas ingresar a un recinto privado sin la autorización del propietario. Eso fue lo que habría ocurrido.
Sí, se solicitó a través de Estadio Seguro, se está pidiendo antecedentes para verificar si eso fue autorizado o no por parte del estadio. La concesionaria asegura que los guardias fueron amenazados, lo que se debate con este video. Oye, deja el sol a Guatón. Mano, deja el sol a Guatón, pues mano, y no es cualquier barra. Dale, abre nomás. Pero es una falta que se comete, según el comunicado de Colo-Colo, escoltados por carabineros. Bueno, independiente de lo que ha manifestado el club en las últimas horas, lo que corresponde es esperar que se cumpla el plazo y que toda la información esté sobre la mesa. La información que contamos por parte de Carabineros es que ellos efectivamente estaban presentes en las fiscalizaciones en el perímetro, hubo detenidos, hubo controles, una cantidad importante de controles preventivos. Efectivamente hay dos acciones. Una que es del Club Deportivo Colo-Colo, que hace una denuncia a Carabineros. Quiero decir respecto a esto que corresponde, por lo tanto, investigar si es que este hecho tipifica como delito. La verdad es que si uno es riguroso y revisa el Código Penal, lo más probable es que no logre tipificar esto como un delito, sino más bien como una falta. Yo creo que el subsecretario comete un error, porque tenemos lo que hablaba de la permisividad del delito en Chile. Pues cuando un subsecretario le baja el nivel a la situación, dice que una falta, no es un delito. Vemos lo que pasa con las tomas. ¿Cuántas miles de tomas? O sea, cualquier persona mañana me voy a un estadio y me llega el domingo a las 4 de la tarde, me lo tomo el viernes en carpa, empiezo a tomar, lo paso rico, delicioso, y voy al estadio, después sigo y me voy el martes. No, las señales públicas son muy malas. Si se configura la usurpación porque hubo fuerza, porque de una u otra manera, ¿cierto?, hubo violencia para acceder a ese lugar, uno podría estar en presencia de un delito. Y me parece que en el fondo no es una falta, sino que efectivamente esto es un delito. Y el delito de usurpación violenta, en definitiva, amerita que tú, por lo menos cuando eres detenido en flagrancia, seas puesto a disposición del tribunal y ahí se proceda a la formalización de cargos. Lo que debió haber ocurrido acá es que las personas pasaran detenidas, ¿cierto?, y posteriormente formalizadas en la audiencia de control de detención, y posteriormente haberse decretado alguna medida cautelar y seguir la investigación en su contra. Blanco y Negro deberá entregar su versión al gobierno este miércoles, lo que debería esclarecer un poco más la situación. Ustedes saben, entró un cortejo, ¿no es cierto?, amedrentando a los guardias, y por lo tanto no nos quedó mucho que hacer a la institución más que no evitar mayores problemas, ¿no es cierto?, y poner en riesgo a las personas de la institución como son sus guardias, y por lo tanto, bueno, vamos a perseguir a los responsables. Vamos a plantear una demanda a todos los involucrados, una querella. ¿Esto es delito? ¿Es falta? ¿Qué es? A ver, nuestro Código Penal, nuestro Código Sanitario, la ley de violencia en los estadios, no se pone en una situación específica como lo que vimos ayer, pero no establece una figura penal para el hecho que vimos ayer. Por lo tanto, por eso, a mi juicio, yo creo que Carabineros estaba coordinado con la Fiscalía, se comunicaron con ellos, les contaron lo que estaban viendo y finalmente se estableció que no existía una figura delictiva en particular y por eso fiscalizaron, por ejemplo, la documentación de los autos. Por ahora no hay detenidos, no hay culpables ni despidos, solo estas imágenes que se suman a esta de 2023, en donde la violencia es parte del espectáculo deportivo en Chile y que ya tiene a Colo-Colo castigado a jugar sin público en el torneo nacional y podría repetirse en la Copa Libertadores. Bueno, y el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de Chile Vamos para impugnar un artículo sobre el uso de cannabis medicinal que estaba en la ley contra el narcotráfico y crimen organizado. Por 5 votos contra 3, el Pleno del Tribunal rechazó entonces la petición realizada, como les contábamos, de Chile Vamos. En este artículo, el proyecto de ley que busca mejorar la persecución penal contra el crimen organizado y el narcotráfico. Todo esto a través de la regulación del destino de los bienes incautados en este tipo de ilícitos, entre otras medidas. La norma, que buscaba ser revocada por la oposición, consagraba legalmente el uso justificado de la cannabis para un tratamiento médico. Desde Renovación Nacional calificaron como una contradicción el hecho de que se permita el cultivo solo con el amparo de una receta médica, la cual debe indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento, duración y la forma de administración, en la cual no podría ser mediante combustión. El proyecto, que ya fue aprobado por ambas cámaras del Congreso y que espera
y que esperaba entonces la resolución del Tribunal Constitucional, quedó listo para ser promulgado como ley. Fíjense que hay varios alimentos que han bajado sus precios durante las últimas semanas. Por ejemplo, el cerdo, el pollo y también las verduras, pero algunas de ellas, como por ejemplo el zapallo. Factores estacionales y también sanitarios son parte de los elementos que han influido en este fenómeno, como nos cuenta Belén Saldías. La pechuga está rellena, se las voy a mostrar, la voy a cortar aquí. Mire, la voy a cortar a lo largo para que la vean un poquito. Aquí está rellena con un poco de jamón, queso y espinacas. Esta es una de las tantas formas de preparar la pechuga de pollo, un producto bastante consumido por los chilenos y que desde hace algunos días se puede encontrar a un precio más barato. Carne blanca y de ave, particularmente pollo, la pechuga y el truto entero, que son los preferidos en Chile, están a precios muy accesibles en todos los canales, particularmente las carnicerías tradicionales y los supermercados. Y también el cerdo, ¿no? Lo que se llama la chuleta centro. En específico, se evidencia que la pechuga de pollo ha disminuido su precio en las últimas 4 semanas entre un 10 y un 20%, dependiendo de la región, siendo 3.200 pesos su valor promedio. En tanto, el truto entero durante el mismo periodo bajó entre un 7 y un 20%, llegando a un precio promedio de 2.400 pesos. ¿Pero a qué se debe esta variación a la baja? Con respecto al precio de la carne de pollo, tenemos que hay un sobrestock de este producto debido a la crisis aviar. Si observamos la carne de cerdo, esto responde a un componente estacional explicado por la Semana Santa. Una situación que ya se ha observado tanto por los locatarios como también por los consumidores. Más que ver una alza en la compra, estamos viendo que la gente está optando por cambiar un poco. En vez de irse por el vacuno, se va al cerdo, se va al pollo. Yo siempre vengo a comprar acá. ¿Se ve más barato? Lógico, no hay donde perderse. No, pues si sigue bajando, pues súper bien. Se supone que entre más bajo, pues mejor para uno, más uno se administra. Pero no solo el pollo y el cerdo han disminuido su precio, también algunas frutas y verduras. Los lugares más económicos para adquirir estos productos siguen siendo las ferias libres. Las frutas y verduras están un 50% más barato en las ferias libres. Y por cierto, el zapallo viene a la baja, un 15% en algunas regiones, así que aprovechar. Tal y como lo señalaba el ministro, el zapallo disminuyó su precio entre un 10 y un 15%, su valor promedio bordea los 930 pesos, siendo la región de Valparaíso donde se puede encontrar más caro. La papa es otro de los productos que se consumen bastante durante la temporada de invierno. Eso sí, este ha mantenido su precio, ya que sus variaciones han sido solamente entre 1 y 2%, llegando a los 650 pesos aproximadamente. Bajó durante un plazo de tiempo y ahora lleva bajando un poco, porque estuvo anteriormente a más precio en los patios, ya sea 600, 700 el kilo, y ahora ya está como a 500, 450. Está bajando un poco por ahora. Se ha mantenido, porque yo estoy comprando el mismo precio hace muchos días. De todas formas, y pese a las variaciones en los precios, los consumidores aseguran que hay que recorrer y comparar para encontrar el mejor precio. Yo he recorrido harto ahora aquí para poder comparar precios y hay que rebuscársela y darle ahí nomás. Hay que buscar en realidad, porque no todo está barato. Igual está un poco más barato que antes, pero igual todo sigue siendo muy caro. Una buena noticia para los consumidores, sobre todo ahora que se acerca fin de mes. Además, adelantó que productos como la naranja y los limones ya presentan ciertas bajas en sus precios, lo que se acrecentaría más adentrado el invierno. El CERVEL reconoció problemas en la georreferenciación para la elección del próximo 7 de mayo. Recuerden que el 7 de mayo, domingo, hay elección de los consejeros y consejeras constitucionales. El voto es obligatorio, es un derecho, pero además es un deber, ¿no? Cuando volvamos a lo del CERVEL, el error en el sistema afectó principalmente a los sectores rurales. Sin embargo, las autoridades informaron que hasta ahora se lograron resolver más de 7.500 casos. El informe es de Paul Follert. Te queda cómodo, muy cerquita. Muy positivo, porque así tú te acercas más. Por lo menos a mí me queda más cerca. Son varios los que valoran la georreferenciación, que ha permitido acercar a los electores al local de votación más próximo a sus domicilios, aunque ya han aparecido problemas para la elección del 7 de mayo. El lugar en el que me cambiaron de
en función del domicilio electoral, queda más lejos en donde tenía que votar antes. Un caso que no resulta aislado. Si bien en estas situaciones lo más probable es que los electores no hayan actualizado su domicilio electoral, lo cierto es que existen varios testimonios recibidos por las autoridades de electores que tuvieron problemas con la georreferenciación para la elección de consejeros constitucionales. Una cosa muy indeseada, porque aquí era un proceso bien importante y el esfuerzo que se había hecho en procesos anteriores era acercar los lugares de votación a las personas. Hicimos una ley para que la gente quedara cerca de los locales de votación y parece que por lo menos en mi región y en varios lugares del país se ha hecho todo lo contrario. Un problema en el sistema de georreferenciación estaría afectando a un número indeterminado de votantes según el CERVEL, quienes estarían quedando aún más lejos del local de votación. La gente no sabe qué se va a votar el 7 de mayo. La gente no sabe que hay voto obligatorio, la gente no sabe dónde le toca votar. O sea, aquí hay un desorden absoluto y le pedimos a CERVEL tomar cartas en el asunto. Y lo que pasa es lo que pasa, se equivocó el CERVEL, punto. Y ahora vamos a tener que ver entonces cómo se arregla esto. Pero lo que no puede estar en juego es que la democracia se vulnere producto de un error que ha cometido el CERVEL. Y exijo una explicación, como Condorito, frente a una situación tan realmente inusitada, inesperada, inexplicable. Explicaciones que el propio CERVEL tuvo que ir a dar al Congreso. Fue en la Comisión de Gobierno de la Cámara donde Andrés Tagle explicó que el problema se debía a una falla en la georreferenciación, principalmente de sectores rurales, donde, entre otras cosas, el nombre similar de calles con localidades rurales generó problemas en el sistema. Nuestro esfuerzo por llegar a georreferenciar más nos jugó una mala pasada, por así decir, con georreferenciaciones más malas, digamos, o algunas malas que son las que están produciendo estos problemas. En total, se corrigió la situación de 7.569 electores, a los cuales se les actualizó la información. Sin embargo, no hay certeza respecto de la magnitud de los afectados. Que se nos acortaron los plazos en esta elección. Normalmente todo el proceso de electores y asignaciones teníamos 140 días y ahora nos rebajaron a 100. Y en el proceso de asignaciones locales nos rebajaron de 30 días a 15. No sé si se acuerdan que yo reclamaba porque nos achicaban los plazos. Bueno, pueden suceder este tipo de cosas. Ante los problemas, ya hay quienes proponen evitar multas a los afectados. Sin embargo, el CERVEL confirmó que no podrán actualizar más datos para esta elección. Problemas que llegan a menos de 2 semanas de la elección de consejeros constitucionales. Vamos a otras materias muy relacionadas. Esto es decir algo y después tener que explicar. El que se explica se complica, dicen a veces. Pero bueno, el expresidente Ricardo Lagos se reunió con Natalia Pergentili para intentar despejar la controversia que él mismo abrió por un video en redes sociales. La polémica se abrió producto de una publicación donde Ricardo Lagos destacaba las virtudes del candidato al Consejo Constitucional de Chile Vamos, Jaime Rabinet, quien fue ministro durante su gobierno y que compite en el fondo también contra Natalia Pergentili. Esto generó dudas respecto a si el apoyo del exmandatario para la elección estaba también con la candidata o no del PPD, Natalia Pergentili, o finalmente con el militante de Evópoli. Incertidumbre que fue intentada despejar durante esta jornada tras una reunión donde el fundador del Partido por la Democracia confirmó su respaldo a la presidenta de la tienda. Yo nunca dije que hay que votar por alguien, no. Siempre he dicho que hay que votar por quien está a mi lado. Siempre. Eso no se discute. Es mis cuantos años de vida en que siempre he entendido cuál es el lugar que me corresponde y que he elegido. Y este hoy día lo encarna, como pocas veces, lo encarna tan bien alguien como Natalia. Yo nunca he dicho hay que apoyar a alguien distinto que Natalia. Pero eso no se ha dicho, ¿no? Se han sacado conclusiones por una foto. Yo quiero ser tremendamente honesta. Yo leí el video como lo expresó el expresidente Lagos, como un video en el cual él releva
en tanto su ex colaborador, a Jaime Rabinet, no invitando a llamar por él, y fue el presidente Lagos quien me insistió en que parece que se había malentendido, que él en ningún caso quería que hubiese ninguna duda respecto a cuál era su apoyo. Para mí es muy importante el apoyo del presidente Lagos, no solo porque fue un expresidente de Chile, dentro de una coalición de la cual mi partido formó parte, sino porque personalmente lo admiro y porque es una persona cuyas reflexiones y cuyo trabajo seguirá siendo un aporte para el país. Bueno, Martín Pradenas declaró en el segundo día del nuevo juicio oral en su contra por 7 delitos de connotación sexual. De hecho, son 5 de abusos y 2 por violación. Tomamos contacto con nuestra corresponsal en la región de la Araucanía, Catalina Sánchez. Catalina, buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Sí, efectivamente, Martín Pradenas se podía guardar silencio, pero decidió hablar. Hoy día a las 9 de la mañana y en la segunda jornada ya de este segundo juicio en su contra por 7 delitos, ¿no?, de connotación sexual. Él declaró por más de 1 hora de forma presencial en el tribunal. Esta fue una decisión que él tomó en conjunto con sus abogados, con sus 2 abogados de la Defensoría Penal Pública, quienes ya habían adelantado, Mónica, que le iban a recomendar que él hablara, que se defendiera de las acusaciones. Incluso el padre de Antonia Barra el día de ayer también decía que por un lado esperan que le den 40 años de cárcel, pero por otro lado esperaban que también el imputado pudiera hablar y defenderse. ¿Esto por qué? Porque en el primer juicio él guardó silencio, no habló durante todo el juicio, pero ahora es distinta la situación. Él habló, se refirió por supuesto a las acusaciones en su contra, detalló los hechos y por supuesto también el caso de Antonia, que fue el más emblemático y el que dio paso también a toda la investigación que hoy día sigue en curso. Lo más relevante, Mónica, es que Martín Pradenas insiste en su inocencia. Él dice que ningún hecho que hoy día se le imputa es responsable, que él no habría abusado sexualmente, no habría violado, ¿no?, a las víctimas que han presentado ya denuncias y que dieron paso igual a todo lo que está ocurriendo hoy día. Incluso una de sus frases que también marcó la jornada, Mónica, tiene relación con lo siguiente: llevo 3 años preso por algo que no hice y creo que ha habido un costo grande para todos. Fue solamente una de las frases que por supuesto él emitió en el juicio. Estuvo presente ahí por supuesto la magistrada, la fiscalía también, quienes escucharon atentamente esta declaración que se extendió por más de 1 hora, una decisión, reiteramos, que se tomó el día de ayer porque la magistrada le había preguntado si él iba o no iba a hablar porque podía mantenerse en silencio. Sin duda que esto marca también ahí un paso importante, ¿no?, porque entra también el cuestionamiento, por ejemplo, de qué tan influyente es esta declaración de Martín Pradenas. Por su parte, desde Fiscalía señalaron que para ellos no es nada nuevo, porque cuando comenzaba la investigación en su contra ya tuvo que declarar, le tuvieron que tomar ahí la declaración y él desde un principio ha mantenido su inocencia en todos los hechos que se le imputan. Pasemos a revisar justamente palabras del fiscal Miguel Rojas que se refiere, ¿no?, a esta declaración que emitió Martín Pradenas durante la mañana. Los que el acusado se aprovecha de la... Golpeando a Austral. No se trata de antecedentes nuevos, la Fiscalía ya había tomado declaración al imputado al inicio de esta investigación. Hubo, a nuestro entender, algunas omisiones que quedaron claras a lo largo del desarrollo de esta audiencia, pero mayores conclusiones las vamos a exponer en la oportunidad procesal correspondiente, que se refiere al alegato de clausura respectivo. El imputado habla de que se encuentra bajo estado de ebriedad o se encuentra con influencia del alcohol, que muchas veces se queda dormido incluso. A lo largo del desarrollo de este juicio, tal como sucedió en el primero, aquellas situaciones fueron descartadas a través de la incorporación de distintos medios probatorios, pero también nuestra postura es que en caso alguno ese elemento atenúa o lo exime de la responsabilidad por los hechos que hemos imputado. Claro, eran palabras del fiscal quien señalaba, ¿no?, que para ellos no es nada nuevo lo que ocurrió el día de hoy. Lo cierto es que en parte es algo nuevo que él haya hablado, Mónica, porque él decidió guardar silencio en el primer juicio en el cual fue sentenciado a 20 años de cárcel. En esta ocasión la Fiscalía, ¿qué es lo que está pidiendo? Bueno, son 40 años, son muy similar a lo que pedían en el primer juicio, que eran 41. Claro, acá se piden 40, estaremos atentos a lo que ocurra finalmente con eso, porque es un juicio extenso, se va a realizar en 37 jornadas de forma híbrida. El imputado
tiene que ir al tribunal, otros días participar de forma remota. Ahora, respecto a esta declaración que emitió el imputado, sus abogados señalaron lo siguiente: esta declaración es atingente y es pertinente a la teoría del caso planteada, por lo que es un elemento favorable para sostener la absolución de nuestro representado respecto a todos los hechos. Es lo que dijeron por parte de la Defensoría Penal Pública, quienes hoy día están representando a Martín Pradenas en este juicio. Eso es lo que marcó la jornada en lo que respecta a esta investigación, Mónica, pero no fue lo único que ocurrió durante la jornada en la macrozona sur. Te cuento que hubo una noche de violencia en 3 regiones principalmente y que tienen relación con Los Ríos, la Araucanía y también el Biobío. En el caso de la región de Los Ríos, Mónica, ocurrió en Panguipulli un violento ataque, ¿no?, que afectó a 18 maquinarias al interior de una empresa. Cerca de las 3 de la madrugada ingresa un grupo de sujetos encapuchados, estaban ahí a rostro cubierto, ¿cierto?, armados, intimidan a uno en guardia y proceden a rociar con algún tipo de líquido acelerante estos 18 vehículos, camiones, maquinarias. Además, robaron una camioneta que no ha podido ser encontrada. En el lugar de los hechos se encontró un lienzo que está firmado por la Orgánica Liberación Nacional Mapuche, evidencia que por supuesto ya está siendo periciada y que es importante para poder establecer, ¿no?, cómo ocurren los hechos y poder dar también con los responsables. En el lugar trabajó por varias horas en la Policía de Investigaciones, según instruyó la Fiscalía Regional de Los Ríos. Pero esto no fue lo único, porque también en la región del Biobío ocurrieron 3 hechos violentos preocupantes. Tienen relación, por ejemplo, con la quema de una casa, con el intento de quema de una capilla, que gracias a un actuar oportuno de los vecinos se evitó que fuera consumida por la acción del fuego, pero sí resultó con algunos daños en el piso. Y además, sujetos que se movilizaban en un vehículo interceptan un bus que afortunadamente estaba sin pasajeros, pero sí con el conductor, quien es amenazado con armas, por supuesto. Hacen descender del vehículo y proceden a quemar este bus. Claro, genera la preocupación ahí de por qué ocurren hechos simultáneos, que además se suma también la región de la Araucanía en un predio que está ubicado en un sector rural de la comuna de Lautaro, un predio, Mónica, que contaba incluso con rondas periódicas de carabineros. ¿Por qué? Porque ya había sido afectado, ya había sido atacado. Y en este caso llegan sujetos armados, encapuchados, por lo menos 4 personas, según señala el hijo del cuidador, quienes se proceden a intimidarlos y los retienen en un sillón por 15 minutos aproximadamente. Y cuando ellos pueden salir, se percatan de que la casa patronal había sido consumida por la acción del fuego, también diferentes maquinarias agrícolas y una bodega. Han sido 3 regiones que se han visto afectadas por los últimos hechos de violencia en la macrozona sur. Respecto a esta situación se refirió la ministra del Interior, Carolina Toá, señalando por supuesto que es preocupante lo que ocurre, ¿no?, hoy día en esta zona de nuestro país. Incluso señalaba que se ha podido analizar en los últimos 15 días cómo está la situación, diciendo que efectivamente hay un aumento en estos hechos en la macrozona sur de nuestro país. Te invito a que pasemos a revisar justamente esas palabras. Hace algunas renovaciones ya estamos incorporando, además de la mirada del año, una mirada quincenal. Y efectivamente en los últimos 15 días ha habido un incremento preocupante de atentados incendiarios. De 9 pasamos a 15, es un 67%, y este número probablemente, si incorporamos los eventos que hubo anoche y hoy día en la mañana, sería una cifra aún más alta. Claro, lo que genera un poco la preocupación también, Mónica, o los cuestionamientos, es si efectivamente hay o no hay una vinculación con estos 3 hechos, 3 regiones afectadas, ¿no? ¿Por qué? Por 2 puntos principalmente. Uno de ellos tiene relación con el horario. Esto ocurre entre las 1 y las 3 de la madrugada. Y otro punto es que en 12 atentados se encontraron lienzos firmados por la misma orgánica que es Liberación Nacional Mapuche, tanto en la Araucanía como en la región de Los Ríos. Y es por ello que desde Fiscalía de la Araucanía confirmaron en las últimas horas que ya se inició una investigación mediante una mesa que está conformada por las 3 fiscalías regionales para poder establecer un posible vínculo. Pasemos a escuchar palabras del fiscal. Una de las hipótesis de investigación es determinar el grado de vinculación que existe entre el ataque ocurrido en Lautaro y aquellos desarrollados en la región del Biobío y en la región de Los Ríos, teniendo en consideración que existe una conexión al menos temporal, un modus operandi similar, y teniendo en cuenta además que 2 de estos hechos fueron reivindicados por un mismo grupo radical.
Ministra del Interior también enfatizaba en que como Ministerio del Interior van a presentar todas las acciones que correspondan por los hechos que han ocurrido en las últimas horas en la región de la Araucanía, en la región del Biobío, en la región de los Ríos, en toda la macro zona sur. Recordemos incluso que hace algunos días hubo un violento ataque en Curacautín, lo cual llevó también a que el gobierno pudiera confirmar la instalación de una base adelantada para poder tener presencia del ejército, de carabineros en esa zona. Ahora, un punto muy importante que lo decía también el fiscal tiene relación con lo que te comentaba, Mónica, que son los lienzos que, claro, tienen escritos similares exigiendo principalmente la libertad de los denominados presos políticos mapuche. Escribe los sujetos ahí nombres en específicos, lo cual la ministra decía que podía tener relación con diferentes procesos investigativos que se están llevando a cabo, pero señaló que esto no va a impedir tampoco que se sigan realizando, ¿no?, las labores de las policías en la macrozona sur. Pasemos a escuchar esas palabras. Se van a presentar, como se hace siempre en estas oportunidades, las acciones por parte del Ministerio del Interior. Los atentados que hemos visto en las últimas horas están ligados a la inminencia de los juicios de estas dos personas. De Luis Tranamil, que es la persona que está acusada del caso Naín, pronta de ir a juicio. Y el segundo es el caso de Nelson Queupul, que está detenido por atentados en la región de los Ríos. Ningún tipo de amenazas de este tipo va a interrumpir el trabajo que se ha realizado, la labor investigativa, la labor policial, la labor de la Fiscalía, la búsqueda de responsables para estos atentados, y que tampoco esto va a interrumpir la agenda que el gobierno tiene para recuperar en el ámbito de la inversión, el desarrollo y el desarrollo social la condición de la zona. Claro, la ministra ahí hacía alusión a algunos nombres que efectivamente están presentes en lienzos que se han encontrado, Mónica, son procesos de investigación, personas que están prontas a ir a juicio, claro, y justamente lo que ellos piden es su libertad. Se hacía énfasis en que se va a seguir realizando, por supuesto, la labor de las policías, la policía de investigaciones, personal de carabineros, y evitar, por supuesto, que esto siga ocurriendo en la macrozona sur. Lo cierto, Mónica, es que hasta este momento no hay personas sospechosas, no hay personas detenidas por estos violentos hechos que se han registrado en solo un par de horas en 3 regiones de nuestro país. Claro, en los 2 ámbitos que tú nos hablabas es súper importante que los delitos de distintas características completamente no terminen en la impunidad. Eso es súper relevante, y es interesante, más allá de lo que resuelva en el caso de Martín Pradenas, si se repite la condena. Hay un tema que él en su declaración decía que había tomado alcohol y que habían cosas de las cuales no se acordaba, y el fiscal le hizo un punto importante que trasciende este caso. El haber consumido alcohol no es un eximente penal para cometer delitos, así es que es importante cómo ciertos criterios jurídicos también se van instalando y se van recordando en distintos casos de distinto ámbito. Así es. Claro, es una frase importante que tú mencionabas. El fiscal hacía alusión a eso, que nada justifica estos delitos. ¿Por qué lo decimos? Porque el imputado dijo en su momento en su declaración que él estaba bajo los efectos del alcohol como una forma de poder justificarse, según decía el fiscal, ¿no? Pero él hacía énfasis en que eso no justifica lo que hoy día se le acusa, que son 7 delitos, recordemos, abuso sexual y también violación. Muchísimas gracias por toda la información, Catalina. Buenas noches. Nos vemos, chao. Bueno, y un importante hallazgo arqueológico ocurrió en parte del tramo donde se va a emplazar la autopista Américo Vespucio Oriente 2. Si bien la empresa va a tener que rescatar todas estas piezas previo al inicio de la obra, esto no significaría un retraso al proyecto. Sostienen que en su evaluación ambiental incorporaba estas acciones. El detalle de toda esta información en el reporte de Javier Albornoz. El proyecto AVO 2, concesión Américo Vespucio Oriente, cruza las comunas de La Reina, Ñuñoa, Peñalolén y Macul. Será la continuación de la autopista Vespucio Oriente. Con un recorrido de 5,2 kilómetros unirá estas 4 comunas de manera subterránea entre Príncipe de Gales y Los Presidentes, permitiendo una reducción del tiempo de traslado y que espera estar operativa en 2028. Que como termina hoy día se forma un taco gigante para salir. Entonces, todo el tiempo que ganas en la autopista lo pierdes después en la salida. Entonces va a ser bueno porque va a descongestionar la salida de Príncipe de Gales. Me parece excelente para disminuir los tiempos de traslado justamente. Precisamente en estas obras es donde se localizó un importante hallazgo arqueológico. Esta esquina entre Simón Bolívar y Avenida Osa es uno de los tramos por donde pasó la inspección arqueológica, producto de los trabajos por la autopista Américo Vespucio Oriente 2. Gracias precisamente a esto es que se encontraron importantes piezas de valor histórico y cultural para nuestro país.
acuerdo al explicado por el Consejo de Monumentos Nacionales, el hallazgo se generó luego que ellos, como parte del informe de evaluación ambiental que realizan en cada proyecto, les advirtieron a la empresa la posibilidad de encontrar piezas arqueológicas. Tras esto es que la concesionaria decidió hacer sondajes en ciertos tramos, dando con este hallazgo. Y en esos sondeos se encontraron evidencias arqueológicas de distintos periodos, tanto de periodo histórico como de periodo prehispánico. Y dentro de ellas hay también evidencias que son también las más complejas de tratar, evidencias de restos humanos. La importancia de los sitios arqueológicos encontrados en el contexto del desarrollo del proyecto es que nos permite conocer cómo habitaron las poblaciones anteriores a la nuestra en Santiago. Estamos hablando del periodo alfarero temprano y así también periodos históricos como el colonial y el republicano. Algunos de los sondajes realizados este año se localizaron entre Simón Bolívar y Estrella Solitaria y Hanover con Genaro Benavides. También en el tramo Américo Vespucio entre Nuncio Lagui y Diagonal Oriente. En total son 6 sitios de carácter relevante, uno de ellos un entierro, sumándose otros 21 sitios pequeños con objetos de cerámica o loza prehispánica. Dado que estos sitios arqueológicos son monumento nacional, por tanto también propiedad del Estado, es que se solicita un porcentaje de rescate. Este porcentaje de rescate nos permite atesorar parte del sitio arqueológico, entendiendo que con el desarrollo de las obras, estos van a ser necesariamente destruidos. Consultados sobre el tema, Grupo Costanera, encargados del proyecto ABO 2, señalaron que este hallazgo responde a las exigencias y requerimientos que se encuentran establecidos en la resolución de calificación ambiental y que no significará un retraso en los trabajos. Y mediante un comunicado, la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas confirmó la información, señalando que es necesario aclarar que no es efectivo que existan retrasos en el desarrollo de esta obra y que la avisación que debe dar el Consejo de Monumentos Nacionales que desarrolla estas actividades no afecta el inicio contractual de la construcción de la obra Américo Vespucio 2. Por las características geográficas de la región metropolitana y la envergadura de la obra, era esperable que ocurriera este hallazgo y es posible que sigan apareciendo más. Y esa zona, esa franja, es una zona que es donde termina el piedemonte. ¿No es cierto? Es la zona donde, si usted fija geográficamente, ahí termina la comuna de la Reina y empieza el área de Ñuñoa o Macul, y ya se han encontrado a esa misma altura, cerca de ahí, muchos otros hallazgos. Entonces era predecible que aquí iban a encontrarse sitios. Ahora será la empresa la que deberá hacer el rescate de lo hallado. Recién después de eso podrán comenzar las obras de la autopista Américo Vespucio. Ya termina CNN Prime, viene por supuesto CNN Tiempo, imperdible como siempre, y después es martes, así es que es momento de Futuro 360. Martes 25 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.